Chiquillos, quiero hacer una advertencia súper importante. Este video no es para hablar de religión. Y como lectores que somos, sé que vamos a ser muy respetuosos y empáticos para ver este video. Bienvenidos ciudadanos de Librópolis, soy Alfredo. Vamos a hablar de un tema relacionado con justamente la Semana Santa. Y voy a hablar de un personaje histórico que creo que toda la humanidad lo conoce, sea religioso o no. Y les voy a hablar desde otras perspectivas en la literatura de Jesús de Nazaret. Pues sí, vamos a hablar de una persona que es conocida a nivel mundial y a través de toda la historia. Estoy hablando de Jesús de Nazaret, pero me gustaría muchísimo hablar de Jesús de Nazaret a través de los ojos de otros escritores. Y me refiero a los libros Caballo de Troya 1 de Juan José Benítez y también el Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Ya les había comentado antes en otro video cuándo fue que empecé a leer Caballo de Troya y toda la serie de Caballo de Troya que ustedes pueden ver por aquí. Acá está Caballo de Troya 2, 3, 4, 5, que me parecen unas portadas lindísimas. También está Caballo de Troya 6, 7 y 8. Este llega hasta Caballo de Troya, 9, y también hay un 10º libro. Caballo de Troya 1 se escribió en 1984 por Juan José Benítez, escritor español. Él asegura que él lo que escribió en estos libros es la transcripción literal de unos diarios de un astronauta de la Fuerza Aérea Norteamericana que supuestamente él junto con un equipo de la NASA lograron viajar en el tiempo a la época de Jesús. Entonces, acá podemos ver otra perspectiva, pero Juan José Benítez mete esta parte súper científica y tecnológica que a pesar del momento en que se escribió y que supuestamente en el momento en que se hizo este viaje, que fue como en los 60s por ahí, donde traían toda esta tecnología de la NASA y el descubrimiento del espacio, etc. Entonces tenían la tecnología para hacer este viaje a través del tiempo. Entonces tenemos al personaje Jasón y Eliseo, que son los dos astronautas que viajan a la época de Jesús, y ellos lo que tienen que hacer es registrar absolutamente todo lo que pasa sin alterar el orden de los acontecimientos. Entonces cuando ellos llegan, justamente están llegando una semana antes de lo que nosotros llamamos Semana Santa o la Pascua. Realmente hay muchos aspectos que son históricos y reales que Juan José Benítez tuvo que, me imagino que investigar miles para poder retratar algunas cosas. Aprendí muchísimo sobre la religión en ese momento, más que todo la parte política, la parte administrativa, la parte cultural, incluso la parte de las artes, cómo se trataba la mujer y el hombre, cómo eran los negocios en ese momento. Entonces hay muchos aspectos culturales alrededor de lo que pasó con Jesús que uno aprende muchísimo a través de toda esta saga. El libro número 1 es básicamente la historia de una semana antes y la Semana Santa. El libro número 2 continúa con esta aventura y se ve y se explica qué fue lo que pasó con la resurrección de Jesús. Y allí es donde termina el primer viaje. Porque hay varios, los otros libros lo que hacen es contarnos otros viajes que estos astronautas hacen. Ellos vuelven a ir a la época de Jesús cuando él estaba en su misión de predicar, y también viajan a otras épocas como a la época cuando Jesús nació para tomar información de todos los acontecimientos tal y como pasaron. Claro, este par de personajes tienen un montón de aventuras que no solamente es estar presenciando lo que Jesús hizo, tienen mucho por hacer, mucho por explorar, mucho por descubrir, y ellos ahí andan por todo lado. Antes de, supuestamente, ¿verdad? Antes de ir a este viaje, ellos habían aprendido de todo, aprendían idiomas, aprendían cómo poder curar de la manera tradicional, aprendieron sobre política, sobre ciencia, sobre economía, etc. Ellos tuvieron que aprender de todo porque ellos también iban a interactuar con algunos personajes de la época. Entonces,
Jasón y Eliseo embarcan esta aventura a través de toda la vida de Jesús, de los personajes que estuvieron a su alrededor, etc. Hay dos formas de leer este libro, creo yo, y es la forma en que yo se los recomiendo. Si solamente quieren saber sobre la historia, no lean los pies de página. Pero si quieren leer sobre la historia y sobre la base científica y tecnológica, entonces ustedes pueden leer todos los pies de página en donde explican absolutamente todo lo de las máquinas, los acontecimientos, la parte histórica, la parte geográfica, la parte política, etc. Es una saga muy entretenida, tenemos que leerla con unos ojos y con una mente, con un corazón súper abiertos. Vamos a ver un montón de acontecimientos que no son realmente como se han narrado o como se han relatado a través de la historia con el texto principal de la vida de Jesús, que es la Biblia. Entonces podemos ver muchísimas formas de hacerle una lectura a esta serie de libros. Este es un libro que muchísimas personas quieren leer, otros no quieren leer, o unas personas lo consideran una muy buena relectura de la vida de Jesús. Otras personas piensan que es completamente una herejía leerlo. Pero como les dije antes, tenemos que leer estos libros con una visión y con un corazón súper abiertos por esta misma situación. Y quiero hablar con ustedes de otro libro que realmente, si teníamos que tener la mente y el corazón abiertos para leer Caballo de Troya, para leer tenemos que tener 50,000 veces más nuestra mente, nuestro corazón y nuestra perspectiva y tenerlo muy abierto y verlo desde muchísimas aristas. Estoy hablando de El Evangelio según Jesucristo de José Saramago, publicado en 1991 y con la traducción al español en 1998, año en que Saramago obtuvo el Premio Nobel de Literatura. ¿Qué les puedo decir, chiquillos? Este libro pues tiene claramente el estilo de Saramago en la parte lingüística, en donde podemos ver el exceso o la ausencia de signos de puntuación. Esto de tener comas cada 3 o 4 palabras, o puntos, o ausencia de puntuación, también tiene mucho significado a la hora de leer la historia. Esta es una relectura de la vida de Jesús que inicia desde la concepción hasta pues el fin de sus días en la crucifixión. No estoy haciendo spoiler, todo el mundo conoce la historia de Jesús. Entonces, en este libro lo que podemos ver es una relectura. Pues esta es claramente muy abierta, diría yo, porque hay muchísimas situaciones en este libro que suceden en otros textos que no se consideran tan cristianos, o este tipo de textos que también fueron eliminados en algún momento de la Biblia. Y hay muchos elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para comprender de nuevo la situación socioeconómica, la situación política, la situación social, la situación cultural, más que todo la parte política, porque en este Evangelio según Jesucristo podemos ver un Jesús un poco más rebelde. Tiene un contraste con el Jesús de Caballo de Troya, que es como más amigable y así, pero este es un poco más rebelde en la parte política, y que lo pudimos ver desde su infancia y sus padres. Entonces vemos otro tipo de familias, otro tipo de Jesús. La historia como tal tiene la misma base que todos conocemos, pero sí hay muchísimas cosas, muchas historias dentro de este libro. Incluso la Iglesia Católica tuvo muchísimas disputas con José Saramago y con la publicación de este libro por el contenido que estaba ofreciendo en esta novela. Ya sea que ustedes lean Caballo de Troya, que lo tengo por acá, ya sea que ustedes lean el Evangelio según Jesucristo, ya sea que ustedes lean la Biblia, creo que cada persona tiene que considerar y respetar muchísimo lo que piensa, lo que siente, la religión que profesa, y si no se practica alguna religión, ser muy respetuoso con la religión de otras personas y con la profesión de fe de otras personas.
Creo que si nosotros lo vemos como lectores, y como lectores aprendemos a ser muy empáticos, si nosotros vemos este par de lecturas como unas relecturas de un acontecimiento, así hay muchísimas novelas históricas y así hay muchísimos libros de no ficción que hablan también de la biografía de Jesús de Nazaret. Sin embargo, al ser la figura principal de muchísimas religiones, entonces muchas personas lo toman muy a pecho y consideran algo negativo leer estos libros, o por el contrario, algunas personas que no profesan la fe hacen la lectura de estos libros más bien para criticar. Creo que lo que debemos hacer es ser un poco más tolerantes, más empáticos y más respetuosos. Si nosotros vamos a leer este tipo de libros, que sea para conocer más, para conocer más estilos literarios, para conocer más de la vida, para saber que existe otra visión de ver el mundo y no para tomarlo como algo negativo y criticar. Quise compartir con ustedes este video para que vean un par de perspectivas completamente diferentes de la vida de Jesús de Nazaret, y también para que tengan un par de lecturas muy diferentes, y como les dije antes, que tenemos que tener abierto nuestra mente, nuestro corazón, nuestras ideas y nuestra forma de ver el mundo. Cuéntenme ustedes si les gustaría leer estos libros, si ya los leyeron, cuál ha sido su opinión. Y pues nada, ojalá que puedan suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones, le den like y comenten este video. Nos vemos en la próxima, chiquillos. ¡Chao!